nuevo, chicos, chicas de segundo del Héroes. Nos encontramos después de la clase anterior. Vamos a hacer un pequeño repasito de la clase 4. Arrancamos con la clase 5, muy cortito, muy fácil. El título era Los inicios del mundo moderno. Les agregué un pequeño esquemita donde se reflejan los cambios más importantes que trabajaron en la clase anterior. ¿Sí? Y dos imágenes de este nuevo grupo social que se va a convertir en protagonista, que es la burguesía. Recuerden ustedes que los cambios se habían producido a partir de un aumento muy importante de la productividad agrícola que permitía generar excedentes, es decir, alimentos que sobraban. Esos alimentos que sobraban permitieron el surgimiento de un nuevo grupo social que se dedicaba ya no a la agricultura, sino a las actividades artesanales y luego al comercio. Bien hasta ahí. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. En la clase de hoy directamente nos metemos en el concepto de burguesía. Está bueno, a partir de lo que hicimos en la clase anterior, empezar a entender a qué se dedicaba este nuevo grupo social. Para empezar la clase, nada mejor que un pequeño relato de ficción llamado Un día en la vida de un burgués. Un burgués que vive en la ciudad de Florencia, en Italia, ¿sí? Y que nos cuenta un poco qué hace desde que se levanta hasta que se va a dormir. Algunas actividades de comprensión. ¿A qué se dedica Francesco? ¿Sí? Primera actividad. ¿De qué trabaja? ¿De qué vive? Luego, hay otra actividad mencionada. ¿Qué lugar ocupa la religión en su vida? ¿Por qué está preocupado él en relación a la religión? Y finalmente les pido que ustedes transcriban de ese texto algunas oraciones que nos hablen sobre el gobierno de la ciudad, para que empecemos a entender por qué razón el gobierno de la ciudad ya se distinguía de la autoridad feudal, porque quien tomaba las decisiones en la ciudad no era un señor, sino que había otro tipo de personas, ¿sí? Un texto que dice quiénes eran los burgueses como título. La idea es que este texto nos va a explicar un poco qué define las relaciones sociales en esa época. Si nosotros pensamos en el feudalismo, vamos a recordar que las relaciones sociales estaban marcadas por una situación de dependencia, es decir, una persona que debía fidelidad a otro a cambio de lo que habíamos trabajado, por ejemplo, en las relaciones feudo-vasalláticas. Ahora, en este nuevo mundo que aparece, las relaciones ya no van a estar marcadas de esa forma, sino que va a empezar a cobrar importancia otro elemento que les pido que lo encuentren ustedes, y tiene mucho que ver con el concepto de movilidad social. Lo trabajamos hace un par de clases. La movilidad social significaba esta posibilidad que tienen las personas de ascender o descender en la pirámide social. Y ustedes habían buscado también algunos ejemplos sobre cómo el estudio, ganar el Kini 6, el trabajo, conseguir un ascenso, podían lograr que subiéramos en la pirámide social, pero también podíamos descender. Si perdemos nuestro trabajo, empezamos a cobrar menos sueldo, por darles un ejemplo, ¿sí? Quiebra nuestra empresa. Estos serían ejemplos de movilidad social. Algo que tenemos que distinguir con la antigua sociedad feudal, que era estática, es decir, nos marcaba que una persona nacía y moría en la misma posición social. Pero este aquí que los burgueses no se quedaban quietos, sino que de sus burgos empezaban a establecer relaciones con los poderes políticos, económicos, sociales, culturales de la época. En este caso, en este texto, lo que vamos a ver es cómo se relacionan sobre todo con la monarquía, con la nobleza feudal y con la iglesia. ¿Qué tipo de relaciones establecieron? La burguesía se relacionó siempre de manera pacífica con estos poderes, o empezaba a molestar en algunas cuestiones, ¿sí? ¿Qué tipo de intereses movían a la burguesía a querer relacionarse con señores, con el rey, con la iglesia? ¿Sí? Básicamente pensemos qué tipo de relaciones se establecían entre el burgo y el antiguo mundo feudal. Seguimos con la consigna
que habla sobre las ciudades Continuemos con la consigna 4 y el texto Las ciudades burguesas. En esa consigna se les pide que ustedes expliquen con sus palabras una afirmación que dice: de a poco los burgos fueron convirtiéndose en un nuevo universo muy distinto del mundo feudal. Vamos a plantear acá una pequeña diferencia entre lo que era una ciudad y lo que era el mundo del feudo, ¿sí? Empecemos a pensar en las actividades que se realizaban en la ciudad, en el burgo, y el tipo de personas que empezaban a llegar. A la vez vemos un mundo que empieza a crecer, a diferencia de el campo, que de a poco empieza a quedar despoblado. ¿Por qué razones la gente empieza a escapar desde el campo hacia las ciudades que empiezan a cobrar nueva importancia, como en la época de Roma? Les agregué además un dato curioso. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. Que por ahí es interesante saber, que es esto de que aparece la figura del banco. Una de las actividades comerciales, económicas típicas de la burguesía era la banca. Y vamos a ver que en la ciudad de Génova, lugar donde luego van a ser Colón, otro personaje importante de nuestra historia más adelante, en la ciudad de Génova ya existía la actividad económica de los banchieri. Los banchieri eran personas burgueses que se dedicaban al intercambio, al préstamo de dinero y a otro tipo de operaciones comerciales que luego vamos a ver, sentados en los bancos de las plazas. O sea que cuando nosotros vemos hoy en día un banco, ese edificio en el cual la gente va a cobrar el sueldo, por ejemplo, los jubilados en los pueblos, sepamos de dónde viene esa palabra banco. Era simplemente el banco de la plaza que se utilizaba para prestar dinero. Tienen una imagen además del Museo del Louvre, muy interesante para verlo, sobre una pintura de la época. Les decía que la burguesía no es un grupo social que se quede quieto, sino que se caracteriza por una movilidad asombrosa. Increíble. ¿Sí? Entonces, en sus deseos de empezar a cambiar su posición social, que el mundo feudal no les permitía, ¿sí?, empiezan a establecer relaciones con los grupos sociales privilegiados, como la nobleza o como la iglesia. En particular, con la nobleza van a empezar a establecer relaciones que tenían que ver con el arreglo de matrimonios, ¿sí? Nobles empobrecidos se empezaban a casar con burgueses ricos, unos para mejorar su situación económica, en tanto los burgueses lo que hacían era mejorar su prestigio social. En otro orden, los burgueses empezaron a tener un protagonismo muy importante en las ciudades, auspiciando la construcción de importantes obras como escuelas, hospitales, asilos. Financiaban la construcción de grandes catedrales, por ejemplo, como una manera de aumentar su prestigio. Además que cobijaban en sus mansiones a grandes artistas, como pintores, por ejemplo, a los cuales les encargaban obras, pero lo más importante era protegerlos, proteger la actividad artística como una manera de dejar un legado también y aumentar su prestigio. Hasta acá sería la clase de hoy. Trabajen con las consignas del material. Recuerden que pueden escribirme y preguntarme todo lo que quieran, ¿sí? Normalmente les respondo al toque, como dicen ahora. Gracias, vuelvan prontos. Bueno, nos vamos.